A ver, ¿importa el tamaño? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Una que genera, bueno, un montón de curiosidad, debates interminables y, seamos sinceros, también bastante ansiedad. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar las opiniones de lado y nos vamos a meter de lleno en lo que dice la ciencia, la de verdad. Y es que, si lo pensamos un poco, este tema está por todos lados. Lo vemos en las películas, se cuela en las conversaciones con amigos, es parte de la cultura popular y claro, muchas veces termina siendo una fuente de inseguridades para muchísima gente. Pero, como decía, aquí no nos vamos a guiar por mitos o por lo que dicen la gente. No, nos vamos a enfocar 100% en lo que la investigación científica y los datos duros, los puros, nos pueden contar. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo más lógico, para poder responder a la gran pregunta, es primero establecer una base. O sea, ¿qué es normal? ¿Qué considera la ciencia que es un tamaño promedio? Y ojo que esto no es algo que se sacaron de la manga. Estamos hablando de estudios súper serios hechos a lo largo de décadas con mediciones a miles y miles de personas en todo el mundo, todo para tener un promedio en el que de verdad se pueda confiar. Y bueno, aquí va el dato clave. Hay un estudio gigantesco publicado en una revista científica de prestigio que revisó los datos de más de 15.500 hombres. Y la conclusión fue que la longitud promedio en erección es de 13.2 centímetros. Ahí está el número. Pero claro, el largo no lo es todo, ¿verdad? El mismo estudio también midió la circunferencia, o sea, el grosor. Y el promedio ahí es de 11.66 centímetros. Así que con estos dos números ya tenemos el estándar científico, el punto de partida. Y miren esto porque es súper interesante. Es la ciencia en acción. Lo que estamos viendo es un nomograma, básicamente una tabla que junta datos de estudios desde 1899 hasta 2015. Y lo más loco de todo es ver lo consistentes que han sido los resultados a lo largo de más de un siglo. Esta es la base sólida con la que trabajamos, no son inventos. Muy bien, ya tenemos una base sólida. Ahora vamos al siguiente paso lógico. La pregunta que todo el mundo se hace. ¿Se puede adivinar el tamaño por otras partes del cuerpo? Uf, aquí es donde los mitos se ponen buenos. Seguro lo hemos escuchado 1000 veces. Que si la altura, que si el tamaño del zapato. La creencia popular dice que hay una relación directa. Pero, de nuevo, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Hay algo de verdad en todo eso? Y para responder eso, este gráfico de un estudio mexicano es clarísimo. Fíjense, muestra que la estatura en realidad no tiene casi nada que ver. Pero la correlación con el peso, esa sí es evidente. A mayor índice de masa corporal, la longitud, y ojo con esta palabra, la longitud visible tiende a ser menor. Entonces, para que quede súper claro, la ciencia básicamente tumba el mito de la altura y del tamaño del pie, pero al mismo tiempo sí confirma que el exceso de grasa corporal, sobre todo en la zona del pubis, puede hacer que parezca más corto, aunque su tamaño real, su estructura no cambie para nada. Ok, ahora es importante que hablemos del otro lado de la moneda. Porque para mucha gente, la verdadera ansiedad no es si son promedio o no, sino el miedo a ser, digamos, anormalmente pequeños. Y para eso, la medicina tiene una definición súper específica. Y esta es la definición clínica. Ojo, no es una opinión, es una medida puramente estadística. Un micropene tiene una estructura normal, pero su tamaño está muy por debajo de la media en la curva de distribución. Es una condición médica real, no es solo una percepción o sentirse inseguro. Y para ponerle un número a esa definición estadística, en un adulto estamos hablando de menos de 7 centímetros en erección. Esto nos ayuda a entender lo verdaderamente rara que es esta condición. Y esta comparación es clave, de verdad. Una cosa es el micropene verdadero, que es una condición hormonal súper rara, y otra, mucho más común, es lo que se conoce como pseudomicropene o pene enterrado. Aquí el pene es de un tamaño completamente normal, pero está, por así decirlo, oculto por la grasa de la zona púbica. Son dos cosas totalmente distintas y, claro, con soluciones diferentes. Ok, ya vimos los promedios, las definiciones clínicas, pero ahora sí llegamos al núcleo, al corazón del asunto. Más allá de los centímetros y las estadísticas, ¿qué tan importante es el tamaño para la satisfacción de la pareja? Y miren, a primera vista los datos de este estudio argentino parecen dejarlo todo claro. Le preguntaron a 241 mujeres y casi el 68%, más de 2/3, respondieron que el tamaño sí es importante para ellas. Parece que esto cierra el debate, ¿no?
Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los científicos no solo preguntaron qué pensaban las mujeres, sino que fueron un paso más allá y preguntaron cómo se sentían en realidad con su vida sexual. Y wow, este es el hallazgo más sorprendente. Fíjense bien, la satisfacción sexual es altísima en los dos grupos. En el grupo que dijo sí importa, el 98.6% estaban satisfechas. Y en el grupo del no importa, el 96.3% también lo estaban. La diferencia es prácticamente nada. La conclusión es brutal. Lo que la gente cree que importa sobre el tamaño no tiene casi nada que ver con su satisfacción real. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la anatomía nos da una pista gigante. Los mismos investigadores lo citan. La zona de mayor sensibilidad, la que más estimula, se concentra en los primeros 5 centímetros. ¿Qué significa esto? Pues que desde un punto de vista funcional, más centímetros no se traducen automáticamente en más estimulación o más placer. Y por si fuera poco, el mismo estudio sí encontró algo que estaba fuertemente relacionado con la satisfacción, y no era el tamaño, sino la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que tenían relaciones. Esto sugiere que cosas como la conexión, la intimidad y la constancia son factores mucho más importantes para la satisfacción que una medida en centímetros. Ok, hemos hecho todo un viaje, desde la cinta métrica, pasando por los mitos, hasta llegar a la satisfacción real. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Vamos a resumir los puntos más importantes. Primero, ya sabemos que el promedio, según la ciencia, ronda los 13 centímetros. Segundo, podemos olvidarnos de los mitos de la altura o los pies. Lo que sí influye, al menos visualmente, es la grasa corporal. Tercero, y para mí este es el más revelador, lo que uno cree sobre la importancia del tamaño no predice la satisfacción real de la pareja. Y cuarto, la ciencia apunta a otros lados, a la conexión, a la frecuencia, a la técnica. Esos parecen ser los verdaderos protagonistas. Y quiero cerrar con una pregunta que nos deja pensando. Si todos los datos científicos apuntan hacia la conexión, la técnica y la frecuencia, ¿por qué nuestra cultura sigue tan obsesionada con los centímetros? Es como si la obsesión cultural y la realidad de la satisfacción fueran por caminos totalmente distintos. La evidencia nos deja con una idea interesante. Quizás la pregunta importante nunca fue ¿cuánto mide?, sino más bien ¿cómo conectamos?